Bien, hoy tenemos un video de Rudy Rockman. Él se enfrenta a 20 pro-palestinos y sinceramente no sé cómo pudo aguantar a unos 20 de estos tipos, básicamente portavoces de la propaganda pro-palestina. Y ya sabes, terminando cada argumento que él dice antes de que siquiera lo termine. Preferiría una sola conversación honesta, ya sabes, en vez de 20 de estas, pero veamos qué tenemos. Voy a ir parte por parte para desglosarlo porque hay mucho aquí. Así que veamos qué tenemos. Me gustó tu cufía. Gracias. Es muy bonita. Gracias. La tomaron de mi cultura. Definitivamente no voy a aceptar eso. Está bien. ¿Puedes hablarme de esta idea que tienes de ser indígena? Claro. ¿Crees en la Torá? Sí. Está bien, maravilloso. Entonces, en la Torá se habla de cómo los israelitas fueron a la tierra de Canaán. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Y en la Torá se habla de cómo los israelitas deben ir a Canaán y matar a la gente que vive ahí con la espada y luego apoderarse de esa tierra. ¿Estás de acuerdo con eso? Está bien, entonces en la Torá se habla de Abraham, quien vino de la tierra de Ur, no de la tierra de Canaán. Canaán es la actual Palestina. Entonces, si yo como Palestina me hago una prueba de ADN que ya me la hice, mi ADN resulta ser casi completamente cananeo. Está bien. Si un judío askenazí se hace esa misma prueba de ADN, su ADN resulta ser completamente europeo. Así que dime, ¿cómo puedes decir que tu gente es indígena? Me encanta que hayas mencionado la Torá. Y ya que estamos usando la Torá, empecemos desde el principio. Está bien. Puedes ver que su actitud ya está empezando a alterarse, ni siquiera va a escuchar una palabra de lo que él está diciendo. Pero sí, básicamente lo que Rudy va a explicar es, bueno, lo que ella mencionó. Primero que nada, es que los judíos lucharon contra los cananeos. Básicamente, a los judíos se les ordenó, al llegar por primera vez a la tierra de Israel, expulsar a los cananeos. Rudy lo va a mencionar. Básicamente se les dieron tres opciones. Ellos podían irse, podían quedarse ahí y dejar de adorar ídolos, lo cual obviamente es totalmente contrario a la Torá, o podían pelear contra nosotros. Y eso fue lo que algunos de ellos decidieron hacer. Por ejemplo, los girgaseos se fueron. Otro grupo en realidad hizo las paces con el pueblo judío y de alguna manera se quedaron ahí. Pero las tribus cananeas restantes, creo que 5 o 6, decidieron pelear y con el paso de las décadas fueron expulsadas o murieron en batalla. Pero, de nuevo, este es un caso muy único. Esto solo aplicaba a la Torá en aquellos días, donde este era uno de los mandamientos muy únicos en los que realmente teníamos que eliminar a estas personas debido a su cultura tan retrógrada. Ellos estaban muy involucrados en una inmoralidad sexual muy interesante, sacrificio de niños y, en general, una sociedad muy inmoral. Por eso Dios les ordenó a los judíos hacer eso. De nuevo, es muy raro que veamos ese tipo de cosas sucediendo, aparte de los cananeos y Amalek. Nunca verás a los judíos diciendo, oh, Dios me dijo que eliminara a estas personas. Cualquier guerra que ocurrió básicamente después de lo narrado en la Torá fue más política en ese sentido. Pero esto fue específicamente un mandamiento dado por Dios. Entonces tienes a Noé, quien tiene el arca y varios hijos. Uno de esos hijos se llama Sem. Ella dice, ¿quién es Noé? Nunca he oído hablar de esa persona. Sem se convierte en el padre de los semitas, ¿verdad? Todos los pueblos semitas son descendientes de Sem. Luego hay otro hijo llamado Cam. Cam más adelante tiene un descendiente llamado Canaán, quien nació en África. Con el tiempo, los cananeos descienden de africanos que viven en esa región. Los cananeos finalmente toman la tierra de los descendientes de Sem, que son los hebreos. El descendiente de Sem es Evel, los descendientes de Evel o los Ivlim, los hebreos. Los cananeos en realidad toman la tierra de los hebreos, lo que provoca que los hebreos sean desplazados. Por eso Abraham nace en el desplazamiento. De hecho, él es el primer sionista. Él es el primer judío que regresa a su tierra ancestral y puede vivir ahí, pero aún no tiene control sobre la tierra, porque los cananeos todavía la controlan. 2 generaciones después, con las 12 tribus y José, terminan en Egipto. Pasan tiempo en la esclavitud y eventualmente resisten, y finalmente regresan de nuevo a su tierra ancestral indígena de los hebreos que los cananeos han tomado. Y luego hay 3 condiciones para los cananeos. O vives bajo el Estado de Derecho, peleas contra nosotros o te vas. Algunos se fueron, algunos decidieron vivir bajo el Estado de Derecho, aceptando las 7 leyes de Noé: no idolatría, no matar, no robar, ningún acto sexual inmoral. Y aquellos que no aceptaron entraron en guerra. Entonces ahora hablaste sobre el ADN. Bien, entonces antes de entrar en el aspecto del ADN, simplemente no me gusta usar este argumento como, oh, nosotros estuvimos ahí primero y luego todos intentan superar la afirmación de la persona anterior. Por eso ella está tomando la postura de, oh, soy cananea, por lo tanto yo estuve ahí primero. Y luego Rudy tiene que irse por todo este camino muy técnico. Sí, lo que él dice es cierto. La Torá sí dice que Dios prometió la tierra a los descendientes de Sem y más tarde a Abraham, pero de nuevo, ella está totalmente perdida. Ni siquiera sabe lo que está pasando. Así que básicamente, de nuevo, por eso no me gusta ese argumento.
Siempre puedes intentar superar a la otra persona y tratar de quitarle el piso, pero supongo que ella es musulmana y probablemente estaría de acuerdo con la sura que he escuchado citar a menudo, Surat al-Maida 5:21, donde Alá básicamente habla al pueblo judío y dice: oh mi pueblo, entren en la tierra santa que Alá les ha asignado. Y básicamente está citando lo que Moisés le dijo al pueblo judío y básicamente diciendo que la reivindicación del pueblo judío en el Corán es la tierra de Israel. Así que eso es muy curioso. Sí, abordaremos otros argumentos a medida que avancemos. Realmente no existe algo como el ADN cananeo. Lo encontraron en los judíos. Dios mío. Esto no es un hecho. No puedo dejar que sigas. Eso no está basado en hechos. No puedo dejarte hablar, no estoy de acuerdo contigo. Todos esos hechos para nosotros. Y para toda la gente que escucha, te dejo hablar. No existe el ADN. No, no es cierto. No existe el ADN cananeo. Como una prueba de ADN diría que soy cananita. Cuando encuentras descendencia de Canaán, donde están los palestinos. Eso es exactamente lo que voy a responder. Cuando miras en el suelo y encuentras huesos, ellos asumen que esa no es una población hebrea, que es una población cananea. ¿Por qué? Porque la gente está usando la Torá y diciendo: oh, antes de que fuera la tierra de los hebreos, era de los cananeos, pero antes de que fuera de los cananeos, era la tierra de los hebreos. Así que la gente está asumiendo que el ADN encontrado en esa área tiene que ser de los cananeos. Ahora, podría ser que tú desciendas de esa población que había llegado a la tierra y tomado la tierra, los hebreos, y eran idólatras y en realidad personas horribles, ¿verdad? Tienes a Sansón y Palestina. Soy palestina, así que soy desciendo de personas horribles. No estoy asumiendo que seas descendiente de personas horribles. Estás intencionalmente poniendo palabras para hablar de mí. ¿Qué dijiste sobre los cananeos? Si te hicieras una prueba de ADN, creo que tu ADN resultaría ser judío, de la misma manera que los judíos que tuvieron una experiencia judía, ¿correcto? ¿Sabes? Estoy de acuerdo contigo en que mis antepasados son judíos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, eso es lo que estás diciendo. Está bien, bueno, vamos a detenernos ahí. Está bien, recordemos que el ADN no hace que una persona judía sea judía. Eso es solo una parte del rompecabezas, pero alágicamente e históricamente nunca ha sido algo que usemos para verificar si alguien es judío. De nuevo, es un invento más moderno, obviamente, por eso no lo usábamos, pero alágicamente el requisito es tener una madre judía o haberse convertido correctamente mediante un estudio riguroso y pruebas. Los jueces judíos que examinan a la persona que está en el proceso de conversión también se aseguran de que la persona se integre bien en la sociedad judía. Y ya sabes, no es como hoy en día donde necesariamente puedes comprar un certificado que diga que eres judío. Así no funciona esto. Y de verdad, creo que esto es algo en lo que realmente debemos insistir. Si es judío, de nuevo, obviamente si se convirtió o si su madre es judía, pero ¿cuál ha sido realmente la señal de que un judío es judío? Es su devoción y su, ya sabes, identificación con la Torá y el cumplimiento de los preceptos de la Torá que fue dada en el monte Sinaí. Y tenemos este vínculo en esta cadena ininterrumpida de, ya sabes, de padre a hijo, de madre a hija, observando la Torá y las mitzvot. Y esto es lo principal que muestra quién es judío. Si tienes esa tradición, incluso los marranos en España después de la expulsión, y muchos de ellos se quedaron ahí, ellos observaban la Torá en secreto. Así que, de nuevo, esto es lo principal que puede identificar a un judío como judío. Y creo que uno de los rabinos famosos, Rav Hai Gaon, es citado diciendo que realmente eso es una señal de un judío. Nuestra observancia de la Torá, tal como fue dada en el monte Sinaí, es lo que nos hace judíos. Y no olvidemos que a lo largo de la historia ha habido muchos conversos al judaísmo que podrían sesgar este factor cuando se analiza el ADN, por eso no se puede mirar solo el ADN. Ha habido muchos conversos al judaísmo a lo largo del exilio. La Torá ya habla de conversos de Egipto, Adán y Persia. Bueno, en el Talmud se habla de muchos conversos de Grecia y Roma. Así que, de nuevo, no vamos a usar esto como el único factor para determinar quién es judío. Especialmente si yo mismo hice la prueba, soy sefardí, y a medida que nuestro exilio de Israel continuó, para mí personalmente pasamos por el Medio Oriente. Así que tengo diferentes características del Medio Oriente y de la India, donde mis padres terminaron durante el exilio. Así que, de nuevo, eso es parte del rompecabezas. Con el exilio, nuestro ADN podría verse afectado, al igual que por las distintas personas que se unen a nuestras comunidades. Y personalmente he conocido a personas de muchas culturas que se han convertido, de personas asiáticas, afroamericanas, africanas, etíopes. Por supuesto, porque la gente dice que en realidad son una de las tribus perdidas, muchos de los etíopes que se han unido al pueblo judío, así como europeos y canadienses. Así que el argumento del ADN es una falacia total. Y estas personas solo están tratando otra vez de sacarse esta carta mágica de la manga y decir: oh, ustedes no son judíos porque su ADN no coincide. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Tienes un reclamo territorial sobre la tierra de Israel. Básicamente es como si alguien de, digamos, América o un hombre blanco de Europa se convirtiera al Islam. Se convierte. Ahora es musulmán.
Y luego dice, ok, en esta tierra ha habido musulmanes por generaciones, voy a ir a esta tierra, soy musulmana y ahora es mi tierra. ¿Ok? Así que solo porque seas de una religión no significa que todos tus descendientes tengan ese ADN y sean de esa tierra, ¿verdad? Así que sí, mis antepasados eran judíos. Ellos son mis antepasados y vinieron de esa tierra. Tengo un ADN similar al de ellos. Pero si alguien en Europa es judío, eso no lo hace indígena de repente. Yo prefiero. Me alegra que hayamos cambiado de decir que eras cananeo a decir que originalmente eras descendiente del pueblo judío, porque eso es más preciso. Pero déjame explicar. No sé cómo eso es más preciso, pero vamos a dejarlo así. Ser judío es ser descendiente de una civilización antigua. Incluso si no crees en Dios ni en la Torá, sigues siendo judío. Bien, entonces antes de la Torá, ¿Qué estamos haciendo en hebreo? Y para convertirte en judío, tienes que pasar por años de proceso para adoptar un árabe. no, han sido hebreos por años. Sí, generaciones. Ahora, los judíos en Europa, que no son la mayoría del pueblo judío ni siquiera en la tierra de Israel, los judíos que viven en Europa tuvieron una experiencia externa. No lo son, no son conversos de Europa, son pueblos indígenas de Europa. Pero ¿cuándo termina esto? Entonces, si miras a otras poblaciones indígenas, tibetanos, nativos americanos, tenemos la población. Pausa. Se nos acabó el tiempo, así que sigamos adelante. Gracias. Así que eso no fue divertido de ver. Ah, bien, así que creo que para mí los tres mejores argumentos que personalmente tengo para el control y la soberanía judía sobre la tierra de Israel en la actualidad, porque ya sabes, evitando toda esa tontería colonial y cosas así, es que, ya sabes, siempre ha habido un cambio y transferencia de gobierno sobre la tierra a lo largo de las décadas. Nadie discutió cuando los turcos tenían la tierra, nadie discutió cuando los británicos tenían la tierra. Ha habido tantas personas que han controlado la tierra, los cruzados, ya sabes, diferentes imperios que tuvieron el control y ya sabes, ellos la ganaron legítimamente, la ganaron y aparentemente esa era la voluntad de Dios de que la tuvieran en ese momento y nadie les quitó eso. Los últimos que la tuvieron fueron los británicos y ellos decidieron dividir la tierra y dar una porción al pueblo judío. Ellos eran, por así decirlo, los gobernantes legítimos de la tierra. La ganaron por conquista y luego la tuvieron, se la dieron al pueblo judío. Lo hicieron por su propia voluntad a través de la ONU y todo lo que pasó con el plan de partición y la tuvimos. Así que ese es el primer argumento. Así que, y muchas naciones se formaron de esa manera durante ese periodo de descolonización, que es lo que pasó cuando España, Francia y Gran Bretaña empezaron a ceder esos territorios que técnicamente conquistaron. Así que Israel nació de eso en esa época. Por eso es difícil juzgar solo a Israel porque muchos países se crearon a través de ese proceso de descolonización. En segundo lugar está el hecho de que estas naciones a nuestro alrededor están constantemente en guerra con nosotros, quieren guerras, y una consecuencia natural es que al vencedor le corresponden los despojos. Israel se ha defendido tantas veces desde 1948 con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en la tierra de Israel y derrotó a 5 ejércitos que nos rodeaban y una y otra vez ha demostrado su valor y mostrado su poder con la ayuda de Dios. Gracias a Dios. Así que realmente no me gusta ese argumento de que, oh, es tierra robada. Sí, siguen atacándonos. Vamos a seguir sumando más tierra porque al parecer ustedes no pueden controlar eso. No merecen la tierra si siguen atacándonos y nosotros seguimos ganando. Ustedes están empezando guerras que no queremos. Si ganamos las guerras, nos quedamos con el botín. Esa ya es la ley natural. Y por eso el mundo musulmán tiene el 90% de su territorio, lo conquistó a través de la conquista y la espada. Así que no veo a nadie diciendo que deberíamos devolver la tierra a los zoroastrianos y a las diferentes culturas que en realidad están extinguidas y um, eliminadas de esta región debido a la espada del Islam. Así que eso es una cosa. Y el último argumento, mi favorito, obviamente siendo un judío religioso, es que la Torá nos habló del regreso del pueblo judío a la tierra de Israel al final de los días contra todo pronóstico, contra un holocausto, contra muchas naciones árabes más poderosas que nosotros luchando contra nosotros. Y reconstruimos ciudades destruidas. Eso es lo que dice el profeta. Reconstruiré tus ciudades destruidas que han estado abandonadas por siglos. Y estamos viendo eso ante nuestros ojos. Hemos visto tanta construcción, tanta esperanza y tanta bendición. Y gracias a Dios tenemos el poder de defendernos en estos días y mantener esa bendición fluyendo hacia la tierra de Israel. Estás aquí con Jewish Uncensored. Am Israel Chai.